Bienvenidos. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. Queremos abordar el tema de la tercera encuesta de percepción ciudadana que hace la organización Hermosillo ¿Cómo vamos? Trae datos muy interesantes y es una clara fotografía de cómo está Hermosillo, qué piensan los hermosillenses sobre sus problemáticas, cómo evalúan las autoridades, los servicios, pero también un poco cómo ven los diferentes problemas y cuáles podrían ser eventualmente las principales formas de entrarle para llegar a ese sueño que nos proponemos todos en conjunto de una mejor ciudad. Quiero dar la bienvenida a Ernesto Urbina, que es director general de Hermosillo ¿Cómo vamos? Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También nos hace el favor de acompañarnos Octavio Sánchez, que es presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Hermosillo y coordinador de la Mesa de Seguridad de Hermosillo ¿Cómo vamos? Con mucho gusto estamos aquí, Marco. Gracias. Gracias a ti. Y nos acompaña también Omar Tato Valderrama, fundador de Amor y Convicción, director del programa Advertencia e integrante de la Mesa de Adicciones de Hermosillo ¿Cómo vamos? Muchas gracias, Tato. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerlo. Platícanos, Ernesto, esta es la tercera encuesta que se hace sobre percepción ciudadana en la ciudad. Así es, Marco. Recordar a tu auditorio que Hermosillo ¿Cómo vamos? Es una organización ciudadana, apartidista, que desde hace 3 años nos pusimos un propósito. Perdona más, apartidista significa que no hay ninguna relación con ningún partido político y que no hay ningún tipo de financiamiento público ni donación de nadie que tenga vínculos e intereses políticos. Así es, funcionamos estrictamente a partir de donativos de empresas privadas y recientemente también por apoyos de organismos internacionales. El apartidismo lo llevamos a un término de independencia, de opinión y de nuestras actividades. Y en ese sentido, desde hace 3 años nos pusimos como propósito el generar información que nos permita a los hermosillenses caracterizar las principales problemáticas que enfrentamos como sociedad para promover un debate público, discutir cómo estamos, pero también, o más importante aún, hacia dónde vamos, ¿no? Encontrar aquellas soluciones de manera colectiva a partir del diálogo que nos permitirían impulsar las políticas públicas que necesitamos para mejorar la calidad y el bienestar de vida de los hermosillenses. Estas mesas temáticas donde participan Octavio y participan Tato, ¿no? Así es, justo a partir de la primera medición que hicimos en 2017, a finales de 2017, es que logramos identificar las principales problemáticas desde la perspectiva del hermosillense y ahí, a partir de un ejercicio de priorización con expertos, es que generamos 8 mesas de diálogo que están compuestas o integradas por diferentes actores de la sociedad civil, representantes de organizaciones ciudadanas, empresarios, activistas, especialistas, tenemos más de 66 académicos, todos dialogando y buscando soluciones para los principales retos que enfrentamos como ciudad. ¿Y esta es una encuesta de qué tamaño y de qué nivel de confianza? Sí, cada año, ya llevamos 3 años replicando este ejercicio, cada año aplicamos más de 1,600 encuestas, poco más de 1,600 encuestas. Para tener una idea, normalmente para tener un buen nivel de confianza, el 95, 96 se hacen entre 500. Con 400 tú ya, ¿no?, tienes una muestra estadísticamente válida para Hermosillo, a nivel municipal. Nosotros lo hacemos 4 veces más amplio porque buscamos representatividad a nivel de sectores. Hemos identificado que Hermosillo... ¿La tienen desglosada también por sectores? Sí, presentamos resultados a partir de la zona norte, zona centro y zona sur, digamos de la parte urbana, y también de la zona no urbana, en donde también levantamos encuestas o aplicamos encuestas en el poblado Miguel Alemán, Bahía de Quino, La Victoria, el Tazajal. O sea, agarran todo el municipio. Todo el territorio municipal. Una muestra que es representativa nos brinda un 95% de confianza con un margen de error menor al 3%, que es un estándar bastante aceptable, ¿no? Oye, Ernesto, ¿y cuáles podrías tú valorar como los principales resultados de esta tercera encuesta? Fíjate que durante los 3 años que hemos levantado esta medición, los principales 5 problemas de los hermosillenses son inseguridad, drogadicción, transporte público, corrupción y calles y pavimentación. Esos han sido los... Me suena. Sí, pero un resultado muy interesante fue que a cierre de 2019
Por primera vez en nuestras mediciones, la drogadicción tuvo un mayor número de menciones como problemática para la ciudad que la inseguridad. Por ejemplo, ¿dónde estaba en el 2017 y en el 2018? Mira, en 2017 y 2018 prácticamente arriba del 23% de los hermosillenses que les preguntábamos cuál era desde su perspectiva, cuál es la principal problemática de la ciudad. El 23% de las menciones en 2017 y 2018 era inseguridad. Y ahora se volteó. El 22% de las menciones fue drogadicción y el 19.2% para inseguridad, ¿no? Digamos que en los 2 años, el 40% de las menciones tienen que ver con inseguridad y drogadicción. Pero además son fenómenos que están conectados, ¿no? Así es. De hecho, a nosotros le preguntamos a los hermosillenses que nos digan cuáles son las 3 problemáticas que ellos identifican como prioritarias para la ciudad, las principales problemáticas. La primera mención, digamos, el 60% de las primeras menciones son drogadicción o inseguridad. De hecho, el 38.6% nos mencionó en la primera opción drogadicción y el 22.6% inseguridad. ¿Y los otros 3 problemas a qué distancia están comparados con estos 2? El transporte urbano ya es el 7.3% de las menciones. Hay una distancia muy importante con inseguridad que tuvo 19.2%, corrupción 7.1% y calles y pavimentación con 6.9%. Hay que mencionar que es una lista bastante amplia de problemáticas que le ponemos como opción al encuestado y que sí, durante los 3 años se han concentrado en inseguridad y drogadicción. Y que al momento de hacer el levantamiento, te das cuenta que es un fenómeno que los hermosillenses correlacionamos. Es decir, percibimos que los delitos, sobre todo los patrimoniales, están altamente ligados con el consumo de drogas. Correcto. Ahora, también se hace una evaluación sobre los diferentes servicios públicos. ¿Cómo están los servicios públicos en Hermosillo? Así es. Fíjate, por 3er año consecutivo también los servicios públicos que salen reprobados, es decir, los peor evaluados, son calles y pavimentación, son también los espacios para las personas con discapacidad y algo también muy importante, la basura en las calles. La basura. Esos son los 3 aspectos de la ciudad que tienen la menor calificación. Hay 2 servicios públicos que lograron recuperarse en términos de la calificación que le brindamos los hermosillenses en una escala de satisfacción del 1 al 10, que fueron transporte público y recolección de basura. Uno con 7.3 y el otro con 7.6. ¿Y cómo califican a las autoridades municipales? Mira, en general no hubo variaciones relevantes. La evaluación que hacemos en general los hermosillenses de todo este largo listado de los servicios públicos, de los espacios públicos y de la gestión municipal ronda en el 6. Algunas problemáticas en el 5 y son escasos, son esos 2 servicios públicos que te mencionaba que están con calificación en el 7. Entonces, tenemos un promedio, una calificación promedio del 6 que le brindamos a esa diversidad cuando tenemos municipios que hacen este mismo ejercicio que tienen calificaciones de 8 o 8.5, ¿no? Esa sería la aspiración hacia dónde deberíamos de estar transitando como ciudad en términos de la calidad y la satisfacción que tenemos con los servicios públicos. Me llamó también el hecho de que hay una autocrítica del propio ciudadano respecto a su comportamiento, ¿no? Claro. Hay 2 datos muy interesantes. Primero, 1 de cada 2 hermosillenses, es decir, el 50% de los encuestados consideran que el gobierno comete actos de corrupción, pero también que nosotros los ciudadanos somos quien damos soborno. Okay. ¿Sí? Pero 7 de cada 10 hermosillenses consideran también que nosotros los ciudadanos no pagamos nuestros impuestos, no nos interesamos en las tareas que el gobierno realiza. Y hay 2 datos muy relevantes. Les preguntamos por primera vez, incorporamos esta pregunta, ¿qué tanto los hermosillenses participan en acciones que repercutan positivamente en su colonia, en su barrio o en el municipio? Y solamente el 8% nos dijeron que hacen ese tipo de actividades pues que tienen. Prácticamente nada, ¿no? Es un nivel, de cada 10, ¿no? es un nivel bastante modesto. ¿Hay Ahora, alguna forma de cómo compararlo, por ejemplo, con otro estándar nacional o internacional? El siguiente dato que también lo levantamos tiene que ver con la participación de los ciudadanos en organizaciones civiles, sociales o políticas, que pueden ser prácticamente cualquier tipo de mecanismo de participación organizada. Solamente el 2.1 de los hermosillenses participan. 2.1. La media nacional. 2 de cada 100. 2 de cada 100. La media nacional es 3%, pero tenemos países latinoamericanos con tasas de participación por encima del 12%. Wow.
Sí, como Chile, Uruguay. Bastante lejos. Sí. Entonces, si bien hay una responsabilidad muy importante del gobierno de dotar de servicios públicos que cumplen las expectativas de los ciudadanos, Hermosillo ¿Cómo Vamos? Promueve la participación de la ciudadanía de manera responsable, activa, en donde seamos conscientes que gran parte de los retos nos involucran a nosotros. Entonces hay mucho que hacer en organizar desde la sociedad la participación para tener injerencia sobre el gobierno y poder lograr mejores resultados, ¿no? Así es. Hay un espacio muy fértil todavía, ¿no? Sí, sin duda hay todavía una gran ventana de oportunidad para que nosotros, los ciudadanos, seamos un actor clave dentro del destino de la ciudad, ¿no? Muy bien. Estamos hablando sobre la tercera encuesta que presenta la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos? La tercera encuesta de percepción ciudadana. ¿Qué piensan los hermosillenses de nuestra ciudad? Regresamos un momento más con ustedes. Muy bien, estamos hablando sobre esta encuesta que acaba de presentar Hermosillo ¿Cómo Vamos? Sobre percepción ciudadana, cómo califica los servicios, las problemáticas, las autoridades, cómo se califica a sí mismo, dónde están, digamos, las áreas de oportunidad. Y pues lo más destacable, digamos, lo que más llama la atención es que estamos concentrados en dos grandes problemas: drogadicción e inseguridad y violencia. Tato, ¿cómo andamos en drogadicción? Esa es tu lucha, esa es tu causa personal. ¿Cómo ves a Hermosillo? ¿Y te sorprenden estos datos que aparecen en la encuesta? Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y poder platicar un poco de lo que la organización que represento hace por la comunidad. Realmente a mí no me sorprenden los datos, ¿sí? Porque es como, voy a ejemplificarlo de esta manera: plantas con un propósito de tener un árbol, pero si nunca lo riegas, pues es obvio que esa semilla nunca va a germinar, nunca se va a desarrollar, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con la conciencia social de nuestra ciudad. Cuando hablamos de prevención, hablamos de impulsar una conciencia social, de buscar y de motivar la voluntad de las personas a cuidarse. Eso es prevención. Y cuando eso no se ha hecho en el transcurso del tiempo con los que van detrás de nosotros, que son los niños, los adolescentes, los jóvenes, no puedes esperar otros resultados, ¿verdad? Si tenemos... Entonces, para ti es una consecuencia lógica esto, por ese descuido. Claro, por supuesto. Es un tema que Hermosillo ¿Cómo Vamos? Si bien pone la película en el mapa de la óptica social, es algo que para los que estamos dentro de ese vaso no es algo que me sorprenda, ¿verdad? ¿Qué significa que la ciudad de Hermosillo, su preocupación número uno sea en la drogadicción? Significa que la ciudad, las familias de la ciudad viven en una continua tortura emocional. Eso es lo que significa. Significa que los más pequeños, como los niños y los adolescentes, viven con miedo y en una incertidumbre. Es un nerviosismo constante cuando un miembro de tu casa es drogodependiente, por ejemplo. Y partiendo de esa idea, que tenemos una generación, número uno, que está creciendo con esa incertidumbre, con ese miedo y con esa tortura emocional constante, pues tenemos una generación que difícilmente va a asumir riesgos, va a poder contribuir al desarrollo de tu comunidad, y ya sabemos lo que eso representa. Eso es por un lado. Por otro lado, en Hermosillo el 45%, la edad de consumo en Hermosillo es a los 13 años. Esa es la edad de consumo. Claro, tenemos casos de 9 años, tenemos casos de 8 años, en Miguel Alemán se presentan muy seguido, pero no es la media, no es la generalización. El consumo empieza a los 13 años. ¿Cuál es la droga de primer inicio? El alcohol. Si queremos tener una sociedad y cambiar la cultura adictiva, tenemos que trabajar el consumo de drogas legales. Si frenamos o postergamos el consumo de drogas legales, el consumo de drogas ilegales se cae como dominó inmediatamente. Entonces, el alcohol es el campeón de las drogas en Hermosillo. ¿Qué día de la semana es cuando más consume ese adolescente? El viernes y el sábado. ¿A qué horas? De 8 a 11 de la noche. Si un padre de familia quiere prevenir el uso de drogas de una manera supervisional o etcétera, si su hijo se va a drogar el viernes o el sábado de 8 a 11 y se va a drogar con alcohol y se va a drogar en la casa de un amigo o en su casa. A grandes rasgos,
esa es parte de la radiografía que tenemos para arropar un poco la buena estadística de Hermosillo, cómo vamos. Y bueno, a grandes rasgos podríamos decir que yo creo que es una responsabilidad moral de todos los adultos cuidar la mente de los más pequeños. Todas las drogas lastiman la mente de las personas. Y si no cuidamos, que no lo estamos haciendo, si no cuidamos la mente de nuestros niños y nuestros adolescentes, pues ¿qué nos espera en el futuro? Todas las drogas lastiman la mente. Todos deberíamos de trabajar. La autoridad debería ser la primera en estar trabajando programas de prevención constante y permanente. Pero a ver, Tato, los datos que tú das, los datos que arroja la encuesta, esta tercera encuesta que ya nos permite ir a hacer una comparación, está hablando que desplazó al tema de la inseguridad, pero pues no vemos reacción, ¿no? No hay nada nuevo, o sea, yo no veo ningún anuncio de un programa emergente, urgente, una propuesta de una cruzada, vamos a dedicarles más recursos, vamos a meternos todos, a ver padres de familia, a ver escuelas, no veo una reacción. Sí, en nuestro programa Advertencia es lo que se busca y lo que se logra. Es un trabajo que se hace cuerpo a cuerpo con estudiantes, con padres de familia, con maestros, y hacemos una campaña dentro de la escuela. Utilizamos la escuela porque es un lugar idóneo para impulsar la conciencia social, ¿sí? Si bien hay algo que hace falta en nuestro sistema escolar, que es la inteligencia emocional, bueno, la prevención es eso. Son habilidades, son valores, son actitudes, son principios que le van a enseñar o incentivar a un joven a que tome mejores decisiones. Y frente a esos problemas, ¿cómo lo toman los padres? ¿Lo acogen o lo rechazan? ¿Les cuesta trabajo reconocerlo? Es muy interesante esa pregunta. Un director de una escuela pública convoca a 10 padres de familia y van a acudir 2. En eso anda el promedio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ese llamado, lo traemos en 4. Por lo menos traemos el doble. ¿Por qué? Porque genera más confianza la sociedad civil que los programas tradicionales de nuestras autoridades. Los programas tienen una buena intención, pero no tienen la competencia y el nivel que se requiere para sacudir a un padre de familia o a un joven. Claro. Nosotros empezamos en una escuela. Hoy tenemos operación en la Sierra, de tiempo completo en Cajeme y en Hermosillo. Entonces, si algo hemos logrado es eso, es mover el corazón de las personas a través de la... ¿Y reaccionan, Tato? Pues, en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque nuestra evaluación es diagnóstica y es una evaluación reactiva. Medimos el corto plazo, ¿verdad? Qué ideal sería poder lograr medir nuestro programa a largo plazo. Creemos y tenemos fe en el cambio. Educación significa tener fe en el cambio. Nelson Mandela dijo que la mejor arma para transformar una sociedad es la educación. Nosotros hacemos eso. Y nos encantaría pensar y soñar que todo el curso que damos y todo lo que hacemos, pues realmente tiene el impacto esperado, pero el programa no hace magia. Claro. Un joven se droga por 5 razones: por infeliz, por inseguro, por identidad, por influencia y por ignorante. El programa tal vez puede trabajar 2 sí. Entonces está claro que esta encuesta nos dice hay un problema que está creciendo y las capacidades que tenemos destinadas son insuficientes y tendríamos que tener mejores formas para medir en el tiempo el efecto, para hacer las afinaciones en alcance y en calidad de los mismos, ¿no? En pocas palabras, necesitamos un plan anual de prevención. Eso es lo que no lo tenemos. No lo tenemos. Muy bien. Esa es la razón de estas mesas temáticas, poder articular el esfuerzo de todos para hacer equipo, para hacer fuerza y lograr tenerlo. Así es. Muy bien. Estamos hablando sobre la tercera encuesta sobre percepción ciudadana que presentó la organización Hermosillo. ¿Cómo vamos? Regresamos en un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando de la tercera encuesta sobre percepción ciudadana de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Esta encuesta que se hace a 1,600 hermosillenses y que nos permite no solamente saber cómo está el municipio en general, sino también los diferentes sectores para poder todavía ser más focalizados en los esfuerzos y que son insumos
para estas mesas temáticas donde hay organizaciones lideradas por expertos y gentes que participan con iniciativas en la sociedad para encontrar soluciones y proponer desde la ciudadanía cómo a través de políticas públicas podemos resolver estas problemáticas y darle ahora sí que la vuelta a la tortilla. Un tema, aprovechando la presencia de Octavio, que está ahí, sigue creciendo, que pues algunos dicen que es nacional, que es internacional, que es local, pero a nosotros nos trae muy preocupados porque en Hermosillo lo sentimos muy cerquita, ¿no, Octavio? El tema de la inseguridad y la violencia. Claro que sí, Marco. La encuesta de fines de 2019 de Hermosillo, ¿Cómo vamos?, pues confirma la gran preocupación que los ciudadanos tienen en materia de inseguridad. Y si bien ahora escaló arriba de inseguridad, drogadicción, de alguna forma están interconectados los dos problemas, se retroalimentan uno a otro. ¿Cómo lo ves tú la conexión? Pues, por ejemplo, ahora tenemos una droga relativamente barata y sumamente abundante, que es el cristal. Entonces, hay mucha gente que tiene que robar para comprar el cristal. Okay. Pero además les altera la condición mental a los que están drogados. Se desinhiben totalmente y es mucho más fácil cometer cualquier otro tipo de delitos. Correcto. Pero además se va permeando en el tejido social pues una condición que retroalimenta las conductas negativas de la sociedad, que hace perder la esperanza también a ciertas gentes, a ciertas familias. Para las familias tener un drogadicto, pues lo decía el Tato hace rato, pues es una tortura, es un problemón. Y además, a veces no es fácil separar lo que es delincuencia y lo que es problema de salud. Y la drogadicción tiene que atacarse primero como un problema de salud. Y la seguridad, pues tiene que contemplar las medidas preventivas de las que ahorita hablaba Trato en materia de drogadicción, las materias el tema de la prevención social de la delincuencia, y se necesita pues generar estrategias para atacar en algunos casos conjuntamente las dos cosas, dándoles el enfoque adecuado en cada caso. Y entonces, ¿qué sucede también? A raíz de la vulnerabilidad de muchas familias, por ejemplo, muchas familias monoparentales con problemas de ingresos, empiezan a perder el control de los hijos, se los van ganando los grupos de la calle, dejan de estar en la escuela y viene pues el momento en que están propicios para empezar a consumir las drogas. Y ahí los van jalando también, y ahora con el narcomenudeo los van convirtiendo también en distribuidores, los van convirtiendo en halcones, los van convirtiendo en algo de la organización del narcomenudeo. A este ejército de violencia. Exactamente, y se va haciendo pues la tormenta perfecta, ¿no? Y digo, no es lo único, pero yo creo que sí es muy importante el narcomenudeo como un gran problema, sobre todo de los delitos de alto impacto que han crecido mucho en Hermosillo en los últimos años, como son las ejecuciones, los homicidios dolosos y los feminicidios, que además pueden tener otras características como la violencia familiar, pero también la violencia familiar puede estar de alguna forma alentada por el consumo de drogas. Claro. Llama la atención en esta encuesta, Octavio, que la gente se siente, cuando nos cuentan qué tan seguros o inseguros se sienten, o qué tan inseguros o seguros, pues hay, digamos, hay posiciones, pero empieza a crecer la gente que no se siente ni seguro ni inseguro, y eso habla de probablemente un inicio de algún tipo como de normalización o de aceptación de este estado de cosas, que eso, si fuera así, sería muy preocupante, ¿no? Pues sí, ojalá que no fuera así. Yo realmente no tengo una explicación clara de por qué está creciendo esa parte, sí. Habrá que analizarlo, esa parte de gente que dice que no sabe si está insegura o está segura. Pero sería muy preocupante perder la capacidad de asombro y de rechazo frente al crecimiento de la delincuencia. Y la gente que piensa que está insegura, también cuando es percepción,
es muy sensible a cierto tipo de eventos que se presentan. Y si vemos, por ejemplo, la encuesta de la ENSU de seguridad urbana, que la publica cada trimestre el INEGI, vemos cómo varía mucho la percepción de inseguridad. Aquí en Hermosillo, pues ahorita andamos, de acuerdo con la ENSU, andamos en 65.3 en la encuesta que se levantó en diciembre, que es la última. Nacional es un 72.9. Pero, por ejemplo, en el 2017 tuvimos un pico aquí en Hermosillo de 81.8 de gente que se sentía insegura con la misma encuesta. Y en 2019, o sea, recientemente, tuvimos un pico de año de 75.3. Entonces, ha bajado un poco la percepción de inseguridad, pero cualquier evento, como el que sucedió en el Ballpark hace 8 meses, pues vuelve a detonar esa percepción de inseguridad. Y pues nos encontramos con que esa preocupación de la gente que sistemáticamente reacciona, porque el 60 y tantos % tampoco es para echar las campanas a vuelo, Claro, ¿no? claro. No se ve reflejado en la preocupación de las autoridades por atender las principales preocupaciones que la población tiene, ¿no? Sí. Y quizá lo más, vamos a decir, útil de este tipo de encuestas es que da muchas herramientas a los ciudadanos, pero fundamentalmente a la autoridad, pues para definir estrategias de cómo van a enfrentar los principales problemas que la gente está sintiendo. A mí me llama la atención también otros dos datos que aparecen en la encuesta muy importantes. El tema de la conflictividad que hay entre los ciudadanos y el otro tema de la violencia intrafamiliar, donde desafortunadamente nos estamos convirtiendo en campeones nacionales. Hermosillo, campeón nacional en esos aspectos, ¿no? Efectivamente, y eso también de alguna forma entra en ese círculo vicioso que estamos teniendo ahorita, que nos lleva a más drogadicción y mayor percepción de inseguridad y mayor delincuencia. En la última encuesta del INEGI en materia de conflictividad, pues son 7 de cada 10 hermosillenses que tuvieron problemas con el vecino o con algún ciudadano en la calle o con cualquier otra gente. Estamos hablando 7 de cada 10, o sea, pues todos están peleados, ¿no? Paz, prácticamente, ¿no? Sí, y eso nos lleva a otra reflexión. Independientemente de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, los ciudadanos tenemos mucho en que ir avanzando en esta materia de seguridad, simplemente haciendo lo que está a nuestro alcance hacer. Por ejemplo, las llamadas, como todo el mundo sabe, las llamadas de fin de semana al 911, la mayor parte tiene que ver con la gente que se siente agredida por el excesivo ruido que hay en las colonias con las fiestas. Sí. Entonces, es muy preocupante que los ciudadanos, en lugar de contribuir para luego tener también autoridad moral para exigirle más a la autoridad, pues contribuyamos a ese ambiente de enfrentamiento entre los propios Pareciera ciudadanos, ser, ¿no? pues, que la violencia está saliendo de las casas a las calles, ¿no? En alguna medida sí, y ahí vamos nuevamente al tema de la prevención, que da resultados a medio y a largo plazo solamente, que es difícil para las autoridades a veces tomar la decisión de destinar esfuerzo y recursos a eso, porque no lo van a ver en 3 años de su periodo, ni en 6 años inclusive de un periodo de gobierno, pero es esencial, es fundamental atender es la prevención. única fórmula probada que da resultados, ¿no? Y además es muy barata, porque un peso que se invierte en prevención significa como el ahorro de 10 pesos en materia de atención. O sea, nos sale muy caro no prevenir, porque además el problema crece y sale carísimo atenderlo, ¿no? Pero pues no se ve por ningún lado dónde están los presupuestos, dónde están los programas, dónde están esas líneas de acción, dónde están los esfuerzos, dónde están los llamados, las convocatorias para reaccionar, ¿no? Pues esa es una tarea pendiente, muy importante, que necesitamos tener el diagnóstico del problema, pues, profundizar en las causas y actuar. Así es. Actuar con los recursos que haya, tratando de darle la ponderación de acuerdo a la preocupación de la gente, pero tenemos que empezar con lo que haya, porque si nos esperamos a que en los presupuestos de gobierno haya suficientes recursos, pues ahorita no se ve claro para cuándo los pueda haber. Y por el contrario, desafortunadamente, vemos que tanto por parte del gobierno federal
como en algunos municipios, en este año 2020 sigue habiendo recortes en materia de seguridad pública. Ese es otro tema, ¿no? Que en los momentos más difíciles, cuando más recursos necesitamos, no lo resuelven los recursos los problemas, pero ayudan mucho porque sin recursos no puedes hacer nada, pues es cuando más se está recortando y eso es una muy mala noticia, ¿no? Yo creo que queda claro y hay una perfecta conexión, como ustedes bien dicen, en el tema de drogadicción y inseguridad, y todo conecta o todo puede empezar a resolverse si tuviéramos programas sólidos, profundos, ambiciosos en materia de prevención, y no solamente de parte de los gobiernos, que son los obligados inmediatos, sino también de parte de la sociedad y de parte de los padres de familia que tienen que tomar conciencia de su papel, de su responsabilidad para desentrañar este tema. Si no, ahora sí que estamos en el peor de los mundos, ¿no? Nos estamos acercando, por lo visto, por lo que dice la encuesta, de forma acelerada a ser una ciudad violenta, ser caracterizado como una ciudad, y eso sería lo peor, porque ahí pues no hay economía que crezca, y es una fama no hay que familia. te la quitas en muchísimos Exacto. años. Recordemos Ciudad Juárez, ¿no? Sí, Que sí. pese a los grandes esfuerzos que hacen, recordemos Sinaloa, pese a los esfuerzos que hacen, es muy difícil quitarse esa mala fama. Y ahora en medios digitales, donde todo es instantáneo y todo se esparce, es muy peligroso, Claro. muy peligroso. Estamos hablando sobre la tercera encuesta sobre percepción ciudadana de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Regresamos con ustedes. Muy bien, estamos terminando ya con este análisis. La verdad que hay datos tremendamente valiosos que nos describen con claridad dónde están los problemas, los retos, pero también empiezan a dejar pues algunas formas de cómo entrarle, pues cómo darle la vuelta. No es un destino que no se pueda cambiar, al contrario, es un problema que nos invita a superarlo y entrarle, ¿no? Ernesto, ¿cuáles son las principales conclusiones que se podrían llegar de esta tercera encuesta de percepción que se presenta? Gracias, Marco. En general, vemos una variación, prácticamente vemos un avance muy moderado, sin variaciones significativas sobre el sentir de los hermosillenses en su relación con la ciudad y los servicios públicos que reciben, los espacios públicos y sobre la forma que también nos relacionamos. Estamos viendo datos o focos rojos relacionados a la forma en que nos relacionamos. Somos los más conflictivos del país, desafortunadamente. El doble que la media nacional. Ajá. También en 2019 el INEGI nos reportó como la capital, una de las ciudades más, digamos, una muestra de más de 30 ciudades del país que tiene mayor incidencia delictiva, 68 delitos por cada 100 personas. Terrible. Y en ese contexto también vinieron, como bien mencionaba Octavio, han venido en aumento los delitos de alto impacto, ¿no? Como son los homicidios, con un crecimiento del 30%. Todo este escenario se presenta también en una situación de severa crisis financiera que presenta el ayuntamiento y que limita de manera muy importante la capacidad que tiene para intervenir y ensayar soluciones para estas problemáticas. 3 datos muy relevantes. De 2010 a 2018 prácticamente se triplicó la deuda, más del triple creció la deuda pública de largo plazo de Hermosillo, nos posicionó como el 4º municipio más endeudado del país. El crecimiento del gasto en los servicios públicos, es decir, las remuneraciones del sector público municipal, del gobierno municipal, crecieron un 120%, mientras los ingresos crecieron en 40%. Entonces, prácticamente gastamos 3 veces más en remuneraciones. Total desbalance, ¿no? Ajá. Y por último, eso nos llevó a ser la ciudad del país con el mayor porcentaje de los egresos que destinamos al pago del servicio de la deuda. Es decir, gastamos prácticamente el doble en pagarlo de la deuda que lo que tenemos para infraestructura, como calles y pavimentación. Lo cual significa que este deterioro de los servicios públicos va a continuar. No hay dinero para poderlos... Se tendrían que tomar soluciones de fondo, soluciones que doten al gobierno municipal por lo menos de una solvencia financiera que le permita tener los recursos para intervenir digamos, para ofrecer servicios públicos de calidad. Hay que mencionarlo, dentro de todas estas limitaciones, en estos 2 últimos años se destinó un poco más de volumen de recursos a
la jefatura de Policía Preventiva y Tránsito que en años anteriores, y por lo menos hay una narrativa en términos de la importancia de impulsar acciones para la prevención de la drogadicción. Es un escenario muy complejo para los retos que enfrenta la ciudad, ¿no? En materia de seguridad, ¿cuál es la lectura que le das a esta encuesta, Octavio? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué tendríamos que hacer? Creo que nos ratifica la preocupación que ya los ciudadanos traen y que nosotros hemos venido percibiendo desde hace tiempo respecto de que es un tema urgente. Ya empezamos a notar de 1 año y medio para acá con vaivenes, digamos, porque además pues ya vemos que la seguridad se descompone muy rápido y recuperar un nivel bueno de seguridad lleva mucho tiempo y cuesta mucho, y mientras más se deteriore el costo que podemos pagar es mucho más alto. Por ejemplo, el año pasado, los meses de febrero y marzo, aquí en Hermosillo tuvimos menos de 10 asesinatos. No quiero decir que porque sean menos de 10 hay que ignorarlos, Sí. pero pues luego tuvimos meses de 40 casi. Sí. En menos de 3 meses ya andábamos en 30 y tantos, 3 veces más que 3 meses antes. Entonces, efectivamente, esto pues termina de visibilizarnos el gran problema que tenemos y no sabemos cuándo vamos a brincar a cuestiones mucho más difíciles de controlar y que todavía van a ser más agresivas con los ciudadanos, como las extorsiones, ya no nada más las extorsiones telefónicas, que es lo que prevalece ahorita, sino extorsiones más directas, los secuestros, los cobros de derecho de piso. Y si no controlamos este ambiente delictivo que hay, en cualquier momento nos van a detonar ese tipo de problemas también, que va a ser mucho más difícil revertirlos. Entonces es urgente que ciudadanos y autoridades nos pongamos a trabajar. Yo creo que es muy importante la coordinación de los 3 niveles de autoridad para definir las estrategias y repartirse los trabajos. Esa es una aportación muy grande que puede haber de las autoridades, simplemente con los recursos que tienen, que se coordinen mucho mejor que como están ahorita. Y por el lado de los ciudadanos, pues no verlo como una asignatura. Ya vemos en alguna parte de la encuesta que a los ciudadanos se les pregunta que sí, ¿por qué no participan? Y unos dicen porque no va a servir para nada. Ese es, vamos a decir, el sentimiento que tienen muchos ciudadanos de que la autoridad no los toma en cuenta. Y otros dicen que porque no tienen tiempo. Y pues yo creo que la mayor parte de los ciudadanos tenemos trabajo y tenemos responsabilidades y tenemos familia, pero lo otro se nos puede revertir contra el trabajo y contra la familia y contra la condición económica que tenemos. Nos va robando esos espacios, ¿no? Así es, si no lo atacamos a tiempo. Entonces yo creo que es una responsabilidad compartida. Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues acerca a los ciudadanos con la autoridad y a la autoridad con los ciudadanos. Genera, vamos a decir, ciudadanía en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? De ser participativos, y pone condiciones para que vayamos trabajando con esto. Y pues las soluciones no son fáciles y nosotros no somos los más expertos en eso. Hay, dentro de los niveles de gobierno se supone que está la gente que conoce más, pero sí tenemos visiones que aportar y sí tenemos elementos como estos, y en la mesa de seguridad de Hermosillo, ¿cómo vamos? Se trabaja para ver qué sugerencias se le pueden hacer a la autoridad que puedan permitir mejorar el clima de seguridad que requerimos en todo el país, y los hermosillenses por supuesto también. Y se requiere mucho la participación ciudadana, y se requiere entender también que no se busca confrontar a la autoridad, ni tampoco queremos que se piense que los ciudadanos somos responsables de todos los males que hay, que a veces la autoridad desliza ciertos comentarios ahí donde dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece y, y estamos así porque los ciudadanos son así. Yo creo que en lugar de andarnos criticando unos a otros, necesitamos juntarnos para hacer propuestas muy constructivas y ambas partes tomemos la parte de compromiso que nos corresponde. Así es. Muy bien. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es la conclusión? ¿A qué te llama estos datos en materia de drogadicción? Pues enfocándome en el tema específico de la drogadicción como enfermedad, pues expandir la vacuna, ¿no? Yo creo que deberíamos de empezar con eso, ¿verdad? Hacer los esfuerzos para crear un programa estatal
¿verdad? Tenemos una epidemia más peligrosa que el coronavirus aquí, ¿no? Un compañero decía, y digo, no, me mofé ahí porque un compañero dice, yo estoy bien preocupado por el coronavirus, dice, pero aquí atrás de mi casa fue la balacera, pues, ¿no? Dice, Sí. entonces, estamos más preocupados a veces por otras cosas que por nuestra calle, nuestra colonia. Entonces, yo soy de los que creo que necesitamos impulsar más la conciencia social a través de la prevención, número 1. Número 2, es bueno exigirle a las autoridades, pero comparto con mis compañeros de la mesa, la exigencia empieza por mí y preguntarme qué estoy haciendo primeramente por mi calle, por mi espacio. La gente cree que el gobierno es su papá, es el dueño de la calle, pero realmente nosotros somos los dueños de nuestra colonia y si no somos capaces de organizarnos para limpiar la calle, pues va a ser bien complicado poder exigir de una manera colectiva, tal vez, ¿no? Y realmente esperamos, ¿verdad?, que este tipo de análisis y cifras pueda mover la voluntad política que nos gobierna. La estadística y el tiempo nos dice que no los mueve. Entonces, pues tenemos que hacer más grande la exigencia, ¿verdad? Porque creo que lo único que puede mover a nuestros gobernantes, pues es la misma ciudadanía. Así es. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en ese orden de ideas es pedirles que por favor revisen esta información, que se apropien de ellas. Está completa. Una vez me preguntaron, ¿y esto está maquillado y se pone para no herir susceptibilidades? Absolutamente no. Además, hay una instancia que revisa la calidad y que audita, pues, que ningún número sea alterado. Se presenta tal cual, a favor o en contra, como salen los números, ¿no? Así y es parte de la independencia que busca la organización desde un inicio, y que se comentaba al iniciar el programa. Somos 4 las instancias involucradas en este levantamiento. Nos apoya la Universidad de Sonora a través del Laboratorio de Investigación en Consultoría y Estadística para el diseño muestral, es decir, repetir y con la misma rigurosidad cada ejercicio para que la comparación sea válida, ¿no? También nos apoya en el levantamiento Datos y Cifras, que es una casa encuestadora local, y viene de fuera justo un equipo de Ciudad Juárez que lleva 9 años haciendo esto para auditar el mismo levantamiento, es decir, supervisar que no haya malas prácticas en la generación de la información y malas prácticas que son naturaleza muchas veces de estos ejercicios. Sí, errores. Los visualizamos, los corregimos, terminamos haciendo más de 2,000 encuestas a veces para corregir las que se levantaron mal, justamente para garantizar que estos datos reflejen de manera verosímil y rigurosa el sentir de los hermosillenses. Y como organización, como lo mencionaba al inicio, lo que buscamos es dotar de información que tenga valor público para discutir los problemas públicos que enfrentamos, pero sobre todo para activar a la ciudadanía en la exigencia y en la participación que nos permita encontrar soluciones. ¿Dónde pueden obtener esta información? Invitamos a todo tu auditorio a que nos visiten www.hermosillocomovamos.org. Ahí van a encontrar la base de datos, un documento ¿La base estadístico. de datos también? Todo es un esquema de datos abiertos. Está un documento en extenso con todos los resultados estadísticos del levantamiento. Está la encuesta, es una encuesta cara a cara con más de 60 y prácticamente 70 preguntas y subpreguntas que dura 25-30 minutos con el encuestado. Ahí está el cuestionario. Está un resumen que hicimos que fue el que se ha presentado a medios para este año y también está la base de datos. Están las bases de datos de los 3 años para que los jóvenes estudiantes, los académicos o cualquier persona que... Por ejemplo, uno puede saber cuáles son los datos de mi colonia, de mi sector. Sí, no ponemos los nombres por proteger los datos personales del encuestado, pero uno puede ver justamente el territorialmente, territorialmente por área geoestadística del INEGI, ¿no? Excelente. Pero está todo lo relacionado al levantamiento para generar más inteligencia colectiva sobre estos retos. Así es. Pues es una gran oportunidad. Si queremos cambiar, lo primero que tenemos que hacer es informarnos. Si queremos participar, tenemos que documentarnos y, como bien lo dicen todos, no se trata solamente de exigir, que es una condición necesaria. Se trata de trabajar corresponsablemente en resolver los problemas, autoridad y sociedad. Aquí tenemos los problemas, se están trabajando las soluciones y hay que hacer fuerza común porque sí necesita Sonora y especialmente Hermosillo que demos la batalla. Estamos en un punto donde si no damos la batalla podemos perder y el costo va a ser muy superior. Y a veces hay
ciudades que ya no lo han podido recuperar. Así es, Marco. Muchas gracias, Ernesto. No, al contrario, gracias por el espacio. Octavio, muchas gracias. Al contrario, Marco, muchas gracias a ti. Tato, muchas gracias. Gracias, Dios te bendiga. Aquí los esperamos en la próxima ocasión.